Buenas tardes, compañeros y maestra. Pues hoy me toca hablar sobre la poesía mexicana, ¿no? Y sus características, pero antes que nada quiero comenzar de los orígenes de la misma, ¿no? Que se remontan a nuestros antepasados de pueblos indígenas, ¿no? Que habitaban antes de la llegada de los españoles o de la colonización que se conoce hoy en día, ¿no? La llegada de los españoles cambió lo que nosotros teníamos como contexto la poesía, ya que de los temas, ¿no?, que abordaban antes nuestros antepasados eran pues la relación entre el hombre y los dioses, ¿no? La poesía se llevaba a cabo por medio de rituales donde se sacrificaban a personas, ¿no? Eran cantadas, ¿no? Tenían entonces un tipo de rima, eran actuadas y eran musicalizadas por los mismos, ¿no? Con la llegada de los españoles, como ya antes mencionaba, cambió el contexto de poesía que teníamos, ¿no? Y cambió a los textos locales gracias al mestizaje, que es la combinación de españoles con mexicanos, ¿no? Y ahí llegó un avance y de ahí vamos a comenzar, ¿no? Durante la época de los reinatos surgieron escritores muy conocidos como lo es Sor Juana Inés de la Cruz, que muchos lo conocen por estar anteriormente en el billete de 20, ¿no? Que ahora se encuentra en el billete de 100. Voy a hablar de cómo fue evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy o nos llegó a tocar una parte, ¿no? Todo inicia en el siglo XVI, donde su escritor más destacado es Francisco de Terrazas, que es de 1525 a 1600, ¿no? Fue el primer poeta nacido en tierras mexicanas, en tierras aztecas, y se dedicaba al desarrollo de poesía épica que abordaba personajes ficticios de los cuales eran destacados por una gran hazaña, ¿no? De ahí evolucionó al siglo XVII, que fue la poesía mexicana barroca. Y aquí voy a destacar a Sor Juana Inés de la Cruz, como antes mencionaba. El estilo de ella se caracterizaba por las métricas, la caligrafía y la aristografía, ¿no? Ella vivió de 1648 a 1695. De sus temas más destacados, o un libro de poesía más destacado, se llama Inundación Castalida, ¿no? Que consta de sonetos, liras, silvas, redondillas y más que nada romances, ¿no? La poesía de ella se destacaba mucho por el amor, por darle el enfoque al amor, la vida, pero la vida como un estado pasajero. Y por último tomaba las influencias de la muerte y lo que seguía después de ellas, ¿no? Entonces así evolucionó hasta llegar al siglo XVIII, donde se destacó el neoclasismo, ¿no?, como la poesía más destacable de México. De aquí destacar a Morra de Ochoa, que era un escritor que tomó la relación entre el hombre y con la naturaleza, por eso el neoclasismo. Entonces, en ese periodo también un periodo que le tocó al romanticismo, que fue muy destacado por Fray José Martínez, que fue quien realizó esta transición, ¿no? Él lo que buscaba era la libertad llevada a formas y al vocabulario más que nada, ¿no? De ahí pasamos a lo que fue pues la época moderna, ¿no?, por así decirlo, que fue del siglo XIX al siglo XX. Esta forma trataba de acabar con la libertad, ¿no?, que abordó el romanticismo, ya que el romanticismo era un tipo muy libre, un tipo de expresión donde podías, pues, válgame la redundancia, expresar el arte de la forma que uno más le importara, ¿no? A través del uso de referencias del lenguaje, como resultó la poesía muy simbólica, ¿no? Muy tomar referencias. Y por último acabaría con la poesía contemporánea, que fue el siglo XX, y su escritor más destacado fue Ramón López Velarde, nació en 1898 y falleció en 1921. Lo que buscaba esta poesía era cambiar y renovar la sociedad mexicana. ¿Cómo?
a través de literatura europea, ya que él tomó mucha inspiración de los europeos, ¿no? Por eso podemos destacar de la poesía mexicana que ya no pasó de ser rituales hacia algunos dioses a tomarlo sobre la sociedad, ¿no? Como lo fue en la poesía contemporánea. Y pues nada que destacar más que siempre hubo ese como referencia de otros escritores, en este caso del europeo, ¿no? Como lo fue al inicio de la conquista de los españoles, como lo fue en la época contemporánea con Morra de Francia y muchos así, ¿no? Entonces así fue la evolución y la poesía mexicana pues se caracterizó mucho por la rima, por tomar referencias, ya sea en un doble sentido, muchos, incluso Sor Juana tocó un poco de la métrica y así. Bueno, pues este sería todo por mi presentación. Muchas gracias.